Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana más donde nos reunimos por ahora en nuestros hogares y escuchando la palabra de Dios de manera virtual a través de nuestras dos plataformas, vía Facebook y vía YouTube. Y ahora nos reunimos para poder edificarnos en la palabra del Señor. Es una mañana donde separamos nuestro tiempo para seguir congregando, separamos nuestro tiempo para adorar a nuestro buen Dios, escuchando la palabra del Señor y también poniéndola por obra, o sea, practicándola. En esta mañana quiero hablar de un tema que definitivamente es necesario hablarlo bajo la situación en la que ahora estamos viviendo. Una situación de mucho estrés, una situación donde hay mucha incertidumbre lo que pueda suceder después de la pandemia. Muchos de nosotros nos preguntamos si seguiremos trabajando, cómo seguirá la economía, si podré pagar mis deudas, si me enfermaré, no me enfermaré. Y hay este tipo de afán, de ansiedad que se está desarrollando por la llamada pandemia. Y creo que es necesario porque la palabra de Dios nos enseña que frente a esta circunstancia, frente a esta vivencia del afán, la ansiedad, podemos tener paz, podemos tener seguridad y podemos vivir confiados si depositamos, si entendemos que nuestra fe descansa en la sólida promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar en esta mañana, hoy, de cómo encontrar seguridad. Una palabra que definitivamente por nuestra mente ha pasado muchas veces, sobre todo cuando nos dan ese alto índice de contagio, ese alto índice de muertos, ese alto índice de desempleo. Escuchamos que empresas han quebrado, negocios que recién se estaban desarrollando han tenido que cerrarlos y mucha gente está endeudada. Entonces la palabra seguridad hoy en día es lo que nosotros necesitamos escuchar de parte de nuestro buen Dios, que es lo que quiere enseñarnos. Así es que hoy vamos a hablar cómo encontrar la seguridad. Y para esto les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. ¿Sí? Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Ahora, si usted es una persona muy observadora, se va a dar cuenta que capítulo 4, 5, 6, 7 tiene que ver con las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, con estas enseñanzas hacia sus discípulos, de las vivencias, de cómo debían de comportarse frente a las persecuciones, frente al afán, frente a la ansiedad. Y vamos a llegar al capítulo 6, verso 19, donde ahora Jesús les habla de lo que ellos necesitaban hacer hacia el futuro, de qué es lo que ellos tenían que tener en claro, cómo debían de comportarse como discípulos de Jesús frente al afán, frente a la ansiedad, frente a la inseguridad de poder seguirlo. Porque recuerde, Jesús siempre puso en marco el hecho de que su ministerio era algo incierto, porque Él dice a los discípulos que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y si hablamos acerca del llamamiento de sus discípulos, Él simplemente les dice: ven, sígueme, y no da alguna seguridad de lo que iba a suceder más adelante. No les habló de los padecimientos, de la crucifixión, no les habló de la necesidad que ellos iban a padecer día tras día, pero definitivamente ellos encontraron una seguridad muy clara porque el Señor Jesús, al igual que a nosotros, nos va enseñando día a día. Recuerden que Él dijo: cada día trae su propio
afán. Y en esta mañana quiero que por favor leamos desde el verso 19 hacia el verso 24. La palabra de Dios dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En definitiva, nuestro Señor Jesucristo, en esta porción que acabamos de leer, hace una marcada diferencia entre lo que es el cielo y lo que es lo material, ¿verdad? Hay una marcada diferencia entre el hecho de poder hacer tesoros terrenales, y los tesoros terrenales son los que muchas veces nos motivan a vivir, porque encontramos una motivación en lo terrenal y descuidamos nuestros proyectos o nuestros sueños y nuestras metas espirituales, cuando el Señor nos aconseja que debemos de hacer tesoros en los cielos. Y esa es la marcada diferencia que Jesús va a enseñar a sus discípulos. Y Él les va a decir que la mayor seguridad que podemos encontrar no está aquí en la tierra, sino que la mayor seguridad está en el cielo. Y eso es lo que yo quiero proponer en esta mañana. Muchos de nosotros nos afanamos por encontrar seguridad terrenal y descuidamos nuestra finalidad eterna, y descuidamos nuestra ciudadanía eterna, o descuidamos el hecho de que un día, sin lugar a dudas, vamos a partir. ¿Y qué es lo que tendremos para dar al Señor? ¿Cuáles son los tesoros que pondremos a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Alguien dijo una vez que hay mucha gente, hijos de Dios, cristianos, que serán muy ricos en la tierra, pero que serán muy pobres en el cielo. Yo no sé si es correctamente hablando, teológicamente hablando, pero lo que sí sé es lo que él trató de decir, que muchos estamos más enfocados y tenemos más proyectos y tenemos más metas para tratar de encontrar una seguridad en lo terrenal, que nos descuidamos de nuestra verdadera ciudadanía, que es la celestial, nuestra patria celestial. Entonces, hermanos, yo quiero en esta mañana iniciar diciendo la famosa pregunta basado en lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. El Señor Jesús arranca diciendo: no os hagáis tesoros. Y mi primera pregunta para desarrollar esta enseñanza es: ¿qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro? Porque si Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, y especifica y dice: donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Se trata de algo sentimental, un tesoro? ¿Acaso algo sentimental puede ser corrompido? ¿Acaso algo sentimental puede ser robado? Yo creo que nos está refiriendo en este caso a otra cosa a la cual muchos de nosotros atesoramos, ¿verdad? Y quiero responder esta pregunta de qué es un tesoro con las siguientes afirmaciones. En primer lugar,
Cuando nosotros definimos lo que es tesoro, estamos definiendo la suma o acumulación de cosas. Esto es un tesoro. Cuando vamos sumando, vamos acumulando y lo tenemos como algo preciado, se convierte en un tesoro. Puede ser dinero, casas, carros, distintas cosas a las cuales usted va acumulando en su vida y lo tiene como muy preciado, ¿no? Entonces, esto es un tesoro. Y el consejo de Jesús es: no hagas tesoros donde hay inestabilidad, porque el orín, la polilla y los ladrones generan inestabilidad, ¿verdad? No podemos tener un tesoro sin no tener el miedo de que alguien venga y nos lo robe. No podemos tener un tesoro sin miedo de que mañana más tarde caiga la bolsa de valores y nos quedemos sin nada. No podemos tener un tesoro donde podamos tener la acumulación de las cosas y que mañana más tarde haya un paquetazo como hubo hace mucho tiempo atrás y todo ese dinero llegue a servir en nada. Entonces, cuando hablamos de tesoro, estamos hablando de la suma de acumulación de cosas, ¿ok? Ahora, ¿qué significa no hacer tesoros? ¿Significa que tengo que ser pobre? No, señores. ¿Significa que no tengo que tener ansias de poder prosperar en la vida? No, tampoco no es así. ¿Significa que no tengo que trabajar? No, por supuesto que no. ¿Significa que no tengo que tener sueños de poder tener un carro, una casa propia o tener a mis hijos en las mejores universidades, los mejores colegios? ¿Significa eso? Por supuesto que no. Usted puede tener eso como un sueño, como una meta en la vida. Pero cuando Jesús dice que eso no debe ser mi tesoro, significa que mi propósito de vida, o que mis fuerzas, o que mi corazón solamente sea pensar en dinero, en posesiones, en títulos, en carreras, en profesionalismo o en otras cosas a las cuales usted en este momento está atesorando. No es nuestra identidad. Lo que Jesús nos enseña en este primer versículo es que esto no debe quitarnos el sueño. Es que esto no tiene que ser mi motor y mi vida aquí en la tierra. Esto no debe ser. Y es por eso que Jesús dice de no hacer tesoros en la tierra, es de no tener aquellas cosas como las mejores. No tener aquellas cosas como nuestro tesoro, como lo mejor que podemos obtener o podemos tener. Lo que Jesús nos está diciendo es que no codiciemos todo esto. No caigamos en la condenación de la codicia, de descuidar, de quitar de en medio a quien se interponga o quien se cruce con tal de poder atesorar lo que mi corazón quiere. Jesús dice: no hagas tesoros en el cielo, en la tierra, perdón. No hagas tesoros en la tierra. No pongas, en otras palabras, tu confianza para el futuro en esto. ¿Cómo puedo yo tener confianza para el futuro en el dinero si es incierto, si es inseguro? Me acuerdo hace muchos meses atrás, habíamos descubierto un pequeño fajo de dinero, antiguo, no sé si se acuerdan de nuestro famoso antiguo sistema de monedas que era el INTI y que eran bastantes billetes, y yo le estaba enseñando a mi sobrino que todo esto valía una pequeña moneda hoy en día, y él decía: wow, cuánto dinero hay. Pero en realidad
no valdría nada, porque es incierto, ¿no? El dinero es incierto. Y es lo que Jesús nos dice: no pongas tu confianza en algo que es incierto, en algo que no es estable ni duradero. Jesús nos enseña que no debemos contentarnos con cosas como si fuese eso el propósito de nuestra meta aquí en la vida, aquí en la tierra. Mi propósito por el cual Dios me ha creado no es para llenarme de dinero, no es para volverme codicioso, no es para atesorar lo material. Mi propósito aquí en la tierra es lo que Isaías va a decir en el capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Porque esa debe ser la meta de todo hijo de Dios. Y esa es la mejor seguridad para el futuro. Cuando nuestra seguridad se convierte en material, es incierta. Cuando nuestra seguridad se convierte en temporal, es incierta, es insegura y nos quita el sueño. Caemos en afán, caemos en ansiedad. Y es interesante porque Jesús nos enseña aquí en el verso 19, dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla, donde el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. En otras palabras, Jesús nos dice: si tú haces tesoros, si tú tienes al dinero, si tú tienes a los bienes materiales como un tesoro, entonces estás loco. Es una locura. Y es una locura porque, en primer lugar, se corrompe, ¿no? Se corrompe. Dice: donde la polilla y el orín corrompen. Donde la polilla y el orín corrompen, ¿no? Donde la polilla y el orín corrompen. Es corrupta, es corrompible. No puedo confiar yo en algo que no es duradero. No puedo confiar yo en algo que es temporal. Y en segundo lugar, sería una locura por la inseguridad que esta misma genera. Hermanos míos, hoy en día estamos viendo un grado muy alto de violencia, estamos viendo un grado muy alto de inseguridad ciudadana. Estamos viendo cómo personas son arrastradas con mototaxis para robarles sus carteras, para robarles sus celulares. Estamos viendo cómo personas engañan, estafan, ya sea por hacerse pasar por entidades bancarias o aquellas personas mayores que van a cobrar sus sueldos de jubilados. Estamos viendo un alto índice de violencia. Y es lo que Jesús nos enseña: la inestabilidad de la tal, la inseguridad del tal. Yo no puedo salir por las calles con el mejor teléfono que he podido haberme comprado, ni con la mejor ropa que he podido comprarme, o la mejor cartera que he podido comprarme, o con el mejor auto que me puedo comprar y dejarlo fuera de mi casa sin que no tenga temor de que me lo roben. Porque así es aquellas personas que confían en lo material. Aquellas personas que depositan su confianza en algo que es tan inseguro como es lo material. Ahora bien, yo me pregunto, ¿y pueden haber personas que, a pesar de la advertencia que Jesús nos enseña en su palabra, tienen lo material como un tesoro? La respuesta es sí. Y el problema de estas personas es que terminan sacrificando o bien al Señor
o bien a su familia, o bien la iglesia. Yo me acuerdo de esta famosa enseñanza de Jesús, del joven rico, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y cuando el Señor Jesús le pregunta, este hombre le pregunta a Jesús y le dice, ¿qué haré, maestro, para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, mira, guarda los mandamientos, ama a tu prójimo, ama a Dios. Y él le dice, mira, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, muy bien, una sola cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La Biblia dice que el joven se fue entristecido. No porque era pobre, sino porque era rico y tenía muchas posesiones. Y Jesús termina con esta famosa frase muy interesante diciendo que más fácil era pasar un camello por el ojo de una aguja que un hombre que confía en sus posesiones. Más fácil era pasar a un camello por el ojo de una aguja que un hombre que confía en sus posesiones. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo dijo? Porque hay hombres que tienen más amor al dinero, a lo material, que al mismo Dios. Y esto no debe de impresionarnos, porque muchos de nosotros somos así. Dios nos exige hacer algo y nosotros amamos más lo material que lo espiritual. Muchos de nosotros somos así, porque podemos dar de lo que nos sobra, pero no podemos adorar a Dios. Y alguna vez he escuchado decir algunos predicadores que hay mucha gente que no diezma, hay mucha gente que le da propina a Dios. Y la verdad es que es cierto, porque cuando Dios nos exige a dar, es donde ponemos ciertos límites y es donde comienzan a haber ciertos problemas en nuestras vidas, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque amamos más lo material. Pablo le da un consejo a Timoteo en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versos 6 al 10. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pablo le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin lugar a duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Pablo le dice que tiene que tener contentamiento. Y el contentamiento es el estar satisfecho con lo que Dios nos da. Tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos da. Si Dios no nos ha dado todavía una casa, estemos contentos. Si Dios no nos ha dado un sueldo exorbitante, estemos contentos. Porque si tenemos sustento y abrigo, necesitamos estar contentos. Necesitamos estar contentos. Dios nunca ha sido ingrato con nosotros. Dios siempre ha mantenido su fidelidad y su promesa que no nos desamparará. Dios nunca nos ha descuidado, matándonos de hambre o llevándonos a una extrema pobreza, donde no tengamos que comer, donde tengamos que estar mendigando. Y Dios no nos ha llevado a este punto. Y si aún podemos pasar por esta situación, gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden lo que dijo Job. Después de tener toda la abundancia que tenía, como dice en el libro de Job, en el capítulo 1, que era el más grande de todos los orientales, y ahora estaba desnudo, y ahora estaba con llagas en su cuerpo, había perdido a su familia, sus amigos estaban tentándolo,
Y Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él, sea el Dios bendito, lo que dio y lo que no dio y lo que quitó. Esa tiene que ser nuestra actitud. Nuestra actitud no tiene que ser de codicia, de avaricia, de querer tenerlo todo de la noche a la mañana, o con trampas, o tomando atajos. Si usted quiere volverse una persona productiva, empresaria, quiere tener las cosas que anhela tener como propósitos o como metas en la vida, hágalo, pero hágalo en el Señor. Una vez escuché a un pastor decir, yo quiero ser bendecido, pero yo quiero ser bendecido en el Señor, no tomando atajos, no manipulando, no mintiendo, no robando. Eso no es una bendición. Eso no es una bendición. Recuerde lo que dice en el libro de Santiago, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos, dice Pablo. Estemos contentos con el sustento diario que Dios nos da. Porque si yo quiero enriquecerme de manera deshonesta, porque si yo quiero conquistar el mundo, quitando a mi familia de en medio, quitando a la iglesia de en medio, quitando a Dios de en medio, caigo en tentación. ¿Y cuál fue la tentación? ¿Sabe cuál fue la tentación? La codicia, el orgullo. Usted puede ver que esa fue la tentación del diablo. Quiso ser semejante a Dios. Y no puede ser así. Él es creación de Dios. Entonces, hermanos míos, mantengamos esta idea presente. No podemos caer en el afán y la ansiedad. No podemos creer que la mejor seguridad para el futuro es una muy buena pensión económica, un muy buen trabajo o muy buena inversión en la bolsa de valores de mi dinero. Esto no es la mejor seguridad para el futuro. Porque ¿sabe qué? Sin lugar a dudas, nada de esto lo vamos a llevar. Y sin lugar a dudas, nada de esto nos va a servir el día que estemos frente a frente ante el Señor y tengamos que tratar de justificar por qué estamos aquí. Hermano mío, si llegamos a considerar bien quiénes somos y hacia dónde vamos, hermano mío, yo creo que lo terrenal, lo material, queda en un segundo plano. Queda en un segundo plano. Esto tiene que ser lo que en su corazón debe haber. El verso 20, nuestro Señor Jesucristo hace la diferencia. Y utiliza una palabra conectora y dice, si no. Y Él dice, si no. O sea, no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo, donde hay seguridad eterna, donde la fidelidad es confiable, ¿no? La fidelidad de Dios hace que confiemos, donde, hermano mío, Dios es glorificado. Ahora, yo quiero preguntar esto. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos tesoros en el cielo? ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Cuál es la forma de hacer tesoros en el cielo? Escuché una vez decir a alguien que la mejor manera de hacer tesoros en el cielo es sirviendo en la tierra. La manera como usted ama al Señor, la manera como usted sirve a Dios, son tesoros que se van acumulando.
Hemos estudiado en nuestras fases de crecimiento las coronas que vamos ganando por ganar almas, por anhelar la llegada del Señor Jesucristo, por el ministerio pastoral, por la fe, por todos los dones que el Señor nos ha dado, ya sea uno o dos dones que Dios nos haya dado, es lo que nosotros debemos de desarrollarlo con fidelidad para poder tener tesoros en el cielo. Nuestra confianza en el Señor, nuestra familia entera debe ser un tesoro en el cielo. El hecho de poder entregar a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, a mis padres, al Señor, al servicio del Señor a través de mi testimonio, y no servir de tropiezo para ellos, no servir de puerta hacia el infierno para ellos con la manera, con la conducta, cómo me comporto, sino ser un puente para que estas personas puedan llegar a Cristo. Hermano mío, hacer tesoros en el cielo es buscar la gloria de Dios en todo lo que hago. En absolutamente todo lo que hago, debo de buscar la gloria de Dios. Es el consejo de Jesús. Que todo lo que hagas, las oraciones que haces de mañana, de madrugada, de noche, de tarde, lo hagas para la gloria de Dios. Aprendíamos en esta semana que la oración no solo tiene que basarse en el pedir, sino en el dar. Esto es adoración. Y es importante que no solamente atendamos en la oración, sino en la lectura de la palabra de Dios, en nuestra comunión diaria con el Señor. ¿Cómo está nuestra comunión diaria con el Señor? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos está mandando en su palabra? Eso es hacerlo para la gloria de Dios. Y ahora más que nunca, hermano mío, hermana mía, es predicar el Evangelio. Hay tanta gente que está sufriendo por pérdidas, por familiares o por hijos que están en los hospitales luchando, batallando contra esta enfermedad. Y hermano, usted no puede sentarse en su sillón y ver cómo el mundo se va acabando. Usted tiene que predicar el Evangelio. Recuerde que esa es su responsabilidad como sacerdote. Lo dice el apóstol Pedro, para que anunciáis las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. No somos llamados a sentarnos en nuestro sillón y ver cómo el mundo va destruyéndose y desear la muerte a los ladrones y desear la muerte a todo aquel que ha dañado y no orar por ellos. Y no pensar que un día nosotros pudimos haber estado así, pero que Jesús y nuestro Señor por su gracia nos salvó. Eso es hacer tesoros en los cielos. Eso es hacer tesoros en los cielos. Es buscar que Dios sea glorificado a través de mis acciones. Es lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses, capítulo 3, verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pon las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mi mirada, mis acciones, mi búsqueda tiene que ser en lo eterno. No perdamos tiempo, hermano. Hermano, quiero ser muy enfático en esto. Nuestra seguridad no está aquí. Nuestra seguridad no está aquí en la tierra. Jamás usted encontrará una plena seguridad aquí en la tierra. Su seguridad está en los cielos. Recuerde la fase de crecimiento 1, nuestra seguridad eterna. Lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. La seguridad está en Él. No está aquí,
No pierda el tiempo tratando de buscar una seguridad para el futuro. No pierda el tiempo tratando de encontrar una seguridad para su familia si es que no tiene a Cristo en medio de su hogar. ¿Sabe? Jesús dijo: quien conmigo no recoge, desparrama. Quien conmigo no es, contra mí es. Eso dijo Jesús cuando vinieron a decirle que uno de los discípulos, uno de aquellas personas que se encontraron en el camino, estaba predicando, estaba echando fuera demonios. Hermano mío, nosotros necesitamos entender que la mayor seguridad para el futuro está en lo eterno, no en lo temporal, está en lo eterno. Y lo eterno es lo espiritual. Lo eterno es Dios. Lo eterno es su palabra. Lo eterno es buscar la gloria de Dios en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Deje de perder el tiempo tratando de justificar sus pecados, tratando de justificar sus acciones, y empiece ya a glorificar a Dios para que encuentre esa seguridad que usted tanto está buscando. ¿Sabe? Muchos en medio de la crisis de la pandemia, cuando recién comenzó esta crisis, muchos hicieron promesas a Dios de que ahora sí se iban a portar bien, de que ahora sí iban a congregar, de que ahora sí iban a tener todo en claro. Y sabe, ha pasado ya 3 meses, 4 meses, nos vamos para el 5.º mes, y muchos de los que comenzaron, hoy en día ya no están, porque vieron que pudieron manejarlo, o porque vieron que no les pasaba nada. No caigamos en esto. No seamos convenidos con Dios, porque sin lugar a duda, todo lo que sembramos, vamos a tener que cosecharlo. Dios no es un juego. Dios anhela que le adoremos en espíritu y en verdad, porque a esos adoradores el Padre está buscando. Si tú tienes que ponerte a cuentas con Dios en esta mañana, hazlo. Ponte a cuentas con Dios. Si tienes que ordenar las prioridades en tu vida, hazlo. Ponte a cuentas con Dios. Si tienes que ordenar la seguridad de tu vida, de tu familia, pídele perdón a Dios. Y dile: Señor, perdóname por haber puesto mi confianza en algo temporal y haber olvidado que lo eterno, que lo magno es usted, Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana y sigamos adelante, iglesia. Sigamos adelante, porque la iglesia, como dice el antiguo corito que cantábamos, solo se detiene para predicar. Bendiciones.